María pecó como todos, afirma una protestante, mas su padre Luis lo refuta en vivo. Los pasos del padre Luis Toro resonaban por el pasillo mientras se dirigía hacia el gimnasio. El murmullo de 800 personas llenaba el aire matutino de Caracas, y él sabía que lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en su ministerio apologético. Había recibido la invitación apenas 3 días antes. La comunidad evangélica Nueva Esperanza había desafiado públicamente las enseñanzas católicas sobre la Inmaculada Concepción, y el debate se había vuelto inevitable. Era sábado, 16 de agosto de 2025, 9:20 de la mañana, cuando el sacerdote venezolano entró al gimnasio central. La atmósfera era eléctrica. Católicos y protestantes ocupaban secciones claramente divididas de las gradas, como si fuera un partido de fútbol donde la fe era el único marcador que importaba. El calor caraqueño ya se hacía sentir, pero nadie parecía dispuesto a moverse de su asiento. Hermanos, la voz del moderador cortó el aire. Hoy presenciaremos un debate que muchos han estado esperando. El tema: ¿fue María, la madre de Jesús, concebida sin pecado original? Patricia Morales se levantó de la primera fila. Líder de una de las iglesias evangélicas más grandes de Venezuela, había preparado este momento durante meses. Sus manos sostenían una Biblia marcada con docenas de separadores, y su rostro mostraba la determinación de quien está convencida de poseer la verdad absoluta. «Buenos días, hermanos», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «He venido aquí porque no puedo quedarme callada ante una enseñanza que contradice claramente la palabra de Dios». El padre Luis permaneció sentado, observando con atención. Su experiencia le había enseñado a escuchar primero, evaluar los argumentos y luego responder con precisión quirúrgica. «La Biblia es muy clara», continuó Patricia elevando el tono. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No dice todos excepto María. No hace excepciones. Si creemos que María nació sin pecado, estamos añadiendo a la Escritura lo que no está escrito. Un amén colectivo surgió de la sección protestante. Los católicos permanecían tensos, algunos susurrando oraciones, otros simplemente esperando. Además, Patricia alzó su Biblia más alto. En Lucas 1:47, la misma María dice: «Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». ¿Por qué necesitaría un Salvador si no tenía pecado? Solo los pecadores necesitan salvación. El gimnasio estalló en murmullos. Era un argumento que había resonado en muchas iglesias evangélicas, y Patricia sabía que había tocado un punto sensible. Fue entonces cuando el padre Luis se puso de pie. No había prisa en sus movimientos, ninguna señal de irritación o nerviosismo. Caminó hacia el micrófono con la tranquilidad de quien ha enfrentado este tipo de desafíos miles de veces. «Patricia», comenzó, su voz firme pero respetuosa llenando cada rincón del gimnasio. «Aprecio que hayas traído este tema porque nos permite examinar juntos la riqueza de las Escrituras». Hizo una pausa permitiendo que el silencio se asentara. «Pero debo preguntarte algo fundamental antes de continuar». Sus ojos se fijaron directamente en los de ella. Cuando citas Romanos 3:23, ¿has considerado el contexto completo del pasaje? ¿Y has reflexionado sobre las excepciones que la misma Escritura presenta? Patricia frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, el padre Luis continuó. «Porque verás, hermana, si vamos a hablar de que todos pecaron, debemos ser consistentes. ¿Diría usted que Jesús pecó? Por supuesto que no», respondió Patricia inmediatamente. «Jesús es Dios. Él no pudo pecar». «Exacto», sonrió el padre Luis. «Entonces ya tenemos una excepción a ese todos, ¿verdad? Jesús era plenamente hombre, pero sin pecado. Hebreos 4:15 lo confirma. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». El gimnasio quedó en silencio. Era un movimiento maestro, y todos lo sintieron. «Ahora bien», continuó el sacerdote, «si Dios pudo preservar a Jesús del pecado siendo plenamente hombre, ¿no pudo hacer lo mismo con María, quien iba a ser el templo viviente donde habitaría su Hijo?» Patricia abrió la boca para responder, pero el padre Luis alzó gentilmente la mano. «Permíteme continuar con tu segundo punto sobre Lucas 1:47. Es cierto que María llama a Dios su Salvador. Pero aquí hay algo hermoso que muchos no ven». Se acercó más al micrófono, su voz tomando un tono más íntimo pero sin perder fuerza. «La salvación no solo es liberación del pecado ya cometido, Patricia. También puede ser preservación del pecado. Si yo evito que alguien caiga en un pozo, lo he salvado, ¿verdad? No necesitó caer para ser salvado». Los católicos en las gradas comenzaron a asentir,
algunos sonriendo al ver hacia dónde se dirigía el argumento. María fue salvada de manera más perfecta que cualquier otro ser humano, declaró el padre Luis, su voz ahora resonando con autoridad. Fue salvada antes de que el pecado la tocara, preservada por los méritos de Cristo que habrían de venir. Esa es una salvación más gloriosa, no menor. El silencio que siguió era ensordecedor. Patricia miró sus notas, claramente desestabilizada por la respuesta que no había anticipado. Pero eso es solo interpretación, logró decir finalmente. ¿Dónde dice eso explícitamente en la Biblia? El padre Luis sonrió. Era la pregunta que había estado esperando. Excelente pregunta, Patricia. Hablemos del texto que quizás conoces, pero tal vez no en su forma original. Se dirigió hacia las gradas, como si fuera a caminar entre la audiencia. En Lucas 1:28, el ángel Gabriel saluda a María. En nuestras Biblias en español dice algo como, «Alégrate, muy favorecida». ¿Pero sabes cuál es la palabra griega original que Lucas utiliza? Patricia guardó silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento del sacerdote. «Que charitomene», pronunció claramente el padre Luis. No es solo favorecida. Es un participio perfecto pasivo que indica un estado permanente, completo y perfecto de gracia. Significa la que ha sido llenada de gracia de manera perfecta y permanente. El gimnasio estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de los ventiladores. ¿Entiendes lo que esto significa, Patricia? El ángel no está dando a María un título casual. Está reconociendo un estado de ser que ya existía. María ya estaba en perfecta gracia cuando el ángel llegó. Los ojos de Patricia se agrandaron. Era evidente que no había considerado el texto griego. Además, continuó el padre Luis, si realmente queremos hablar de lo que dice explícitamente la Escritura, hablemos de Génesis 3:15. Se volvió hacia la audiencia completa. Dios dice a la serpiente, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Quién es esta mujer que tendrá descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente?» María, susurró alguien desde las gradas católicas. Exacto, y aquí está la clave. Dios pone enemistad total entre la serpiente y la mujer. Si María hubiera tenido pecado original, habría estado, aunque sea por un momento, bajo el dominio de Satanás. No habría enemistad total. El argumento era devastador, y Patricia lo sabía. Sus notas temblaron ligeramente en sus manos, pero el padre Luis no había terminado. Y ya que mencionaste que María necesitaba salvación, su voz se volvió más suave pero más penetrante. Déjame preguntarte algo más. ¿Cuándo fue concebido Jesús? En el momento de la Anunciación, respondió Patricia automáticamente. Correcto. ¿Y en ese momento era Jesús el Salvador del mundo? Sí. Entonces, si María fue preservada del pecado original en previsión de los méritos de su Hijo, ¿no es cierto que fue salvada por Cristo incluso antes de que Él naciera? ¿No es esto aún más glorioso? Patricia miró a su equipo en las gradas. Las caras le decían todo. No había respuesta preparada para esto. El padre Luis regresó al centro, pero no con arrogancia. Su rostro mostraba compasión, como si entendiera la posición difícil en la que se encontraba Patricia. «Hermana», dijo suavemente, «no estoy aquí para humillarte o para ganar un debate. Estoy aquí porque amo la verdad tanto como tú». La tensión en el gimnasio era palpable, pero había cambiado. Ya no era hostilidad, era expectación. «Pero hay algo más que debo compartir contigo y con todos los presentes», continuó, su voz ganando fuerza nuevamente. «Algo que tal vez no has considerado sobre por qué esta doctrina es tan importante». Patricia levantó la vista, claramente preguntándose qué más podría venir. ¿Sabes por qué Dios preservó a María del pecado original? No fue solo un capricho divino. Fue porque el Hijo de Dios iba a tomar carne humana de ella. Su sangre, sus huesos, su misma sustancia se convertirían en el cuerpo de Cristo. El silencio era total ahora. Hasta los niños pequeños habían dejado de moverse. ¿Te parece apropiado que la pureza infinita de Dios se formara en un vientre que hubiera estado, aunque fuera por un instante, manchado por el pecado? Era una pregunta que cortaba hasta el corazón mismo del debate, y todos en el gimnasio lo sabían. Patricia abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos reflejaban una lucha interna que era visible para todos. El padre Luis dio un paso más cerca. No es que María sea divina, Patricia. Es que Dios la preparó de manera perfecta para la misión más importante en la historia de la humanidad: ser la Madre de Dios. Las palabras resonaron en el gimnasio como campanas. Y si podemos aceptar que Dios preservó a Jesús del pecado siendo plenamente hombre,
¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar que preservó a María del pecado para que pudiera ser una madre digna de su hijo? El debate había llegado a un punto crucial, y todos lo sentían. Las siguientes palabras de Patricia determinarían el curso de todo lo que vendría después. Patricia miró sus notas una vez más, pero las letras parecían difuminarse ante sus ojos. La lógica del padre Luis era implacable, y ella lo sabía. Sin embargo, no había llegado hasta allí para rendirse. Respiró profundamente y levantó la cabeza con renovada determinación. «Padre Luis», dijo finalmente, su voz tratando de recuperar la firmeza inicial. «Sus argumentos son elaborados, pero me parece que está complicando algo que la Biblia presenta de manera simple». Se levantó de su silla, caminando hacia el centro del gimnasio como si quisiera recuperar el territorio perdido. «Usted habla del griego, de interpretaciones complejas, pero Jesús mismo dijo que las cosas de Dios se revelan a los niños, no a los sabios de este mundo. La verdad es simple. María era humana, y todos los humanos pecan». Un murmullo de aprobación surgió de la sección protestante. Patricia había tocado una fibra sensible. La idea de que la teología católica era demasiado complicada para la gente común. Además, continuó ganando confianza, si María no tenía pecado, ¿por qué en Marcos 3, 31 al 35, vemos que ella y los hermanos de Jesús vinieron a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí? ¿No es eso una falta de fe? ¿Y la falta de fe no es pecado? Era un golpe hábil, y Patricia lo sabía. Había dirigido la atención hacia un pasaje que pocos apologetas católicos abordaban directamente en debates públicos. El padre Luis asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa objeción. «Patricia, me alegra que hayas traído ese pasaje», respondió, su voz manteniendo la misma serenidad de antes, «porque nos permite explorar algo fundamental sobre la naturaleza del pecado y la perfección humana». Se acercó a las gradas, dirigiéndose tanto a Patricia como a toda la audiencia. «Dime, hermana, cuando Jesús era niño y Lucas nos dice que crecía en sabiduría y en gracia, ¿significa eso que antes no tenía sabiduría completa?» «Bueno, sí», respondió Patricia, no muy segura de hacia dónde se dirigía la pregunta. «¿Y eso lo hace imperfecto o pecador?» «No, por supuesto que no». «Exacto. Porque la perfección humana no significa omnisciencia o la imposibilidad de crecimiento. Significa estar libre de pecado, no libre de la condición humana normal». El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que la idea se asentara. Cuando María y los familiares de Jesús fueron a buscarlo, no fue por incredulidad o por pecado. Fue por amor y preocupación natural. Como madre, María no entendía completamente todos los aspectos de la misión de su hijo. «Eso no es pecado, Patricia. Eso es humanidad». La respuesta fue tan clara y lógica que hasta algunos protestantes en las gradas asintieron involuntariamente. «Pero hay algo más profundo aquí», continuó el sacerdote. «Ese mismo pasaje que citas termina con Jesús redefiniendo quién es su verdadera familia. Quien haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y quién en toda la historia ha hecho la voluntad de Dios de manera más perfecta que María?» Patricia sintió que el suelo se movía bajo sus pies nuevamente. Cada argumento que presentaba parecía convertirse en una confirmación de la posición católica. Usted está evadiendo el punto principal», logró decir. «Está usando interpretaciones sofisticadas para evitar lo obvio. Romanos dice que todos pecaron. No hay excepciones mencionadas para María». «Ah», sonrió el padre Luis. «Pero ahí es donde te equivocas, hermana. Sí hay excepciones mencionadas, y muy claras». Se dirigió hacia el micrófono central, su voz llenando cada rincón del gimnasio. En 1 de Juan 3, 9 leemos: «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios». Patricia frunció el ceño. «Eso se refiere a los cristianos regenerados, no a María específicamente». «¿En serio?», preguntó el padre Luis arqueando una ceja. «Entonces, según tu interpretación, todos los cristianos regenerados no pueden pecar. ¿Es esa tu experiencia? ¿Es esa la experiencia de tu congregación?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Era obvio que ningún cristiano, por muy devoto que fuera, podía afirmar que no pecaba después de su conversión. La verdad, Patricia, es que ese versículo se refiere a un estado especial de gracia, no a la experiencia común de todos los cristianos. Y si San Juan puede hablar de personas que no pueden pecar porque son nacidas de Dios, ¿por qué es tan difícil aceptar que María, elegida antes de la fundación del mundo para ser la Madre de Dios, recibiera esa gracia de manera única? Patricia miró a su equipo en las gradas, buscando alguna señal de qué hacer a continuación.
Las caras que vio reflejaban la misma incertidumbre que sentía. Pero permíteme ir más profundo, continuó el padre Luis, porque quiero que entiendas realmente lo que está en juego aquí. Su voz tomó un tono más serio, más pastoral. Patricia, tú dices que complicamos las cosas, pero déjame preguntarte algo simple. ¿Crees que Dios es perfecto en todo lo que hace? Por supuesto. ¿Y crees que cuando Dios planifica algo importante, lo hace con perfección absoluta? Sí. Entonces, cuando Dios decidió que su Hijo se encarnara, ¿no crees que preparó las circunstancias con perfección divina? Patricia asintió lentamente, no viendo la trampa que se acercaba. En el Antiguo Testamento, continuó el padre Luis, cuando Dios pedía algo para su culto, exigía perfección absoluta. Los animales para el sacrificio debían ser sin mancha. El oro del templo debía ser puro. Los sacerdotes debían cumplir requisitos estrictos de pureza. Caminó lentamente por el centro del gimnasio, su voz ganando intensidad. Si Dios exigía tanta perfección para símbolos y figuras, ¿crees que habría menos cuidado al preparar a la mujer que llevaría en su vientre al verdadero Cordero de Dios? La pregunta golpeó como un martillo. Era lógica pura, y todos en el gimnasio lo sintieron. El Arca de la Alianza, declaró el padre Luis, estaba hecha de madera incorruptible y cubierta de oro puro porque contenía los símbolos de la presencia de Dios. María iba a contener a Dios mismo. ¿Te parece lógico que Dios fuera menos cuidadoso con el arca viviente que con la de madera? Patricia abrió la boca pero no salieron palabras. El argumento era devastadoramente simple y lógico. Y hay algo más, continuó el sacerdote. Algo que tal vez no has considerado sobre la justicia de Dios. Se volvió directamente hacia Patricia. Tú dices que María tuvo que pecar porque era humana. Pero dime, ¿era justo que María pagara por el pecado de Adán y Eva cuando iba a ser la madre del Salvador? Patricia parpadeó, claramente desconcertada por la pregunta. El pecado original se transmite por la línea paterna, Patricia. Por eso Jesús, concebido por el Espíritu Santo, no lo heredó. Pero María fue preservada por una gracia especial porque iba a ser el instrumento de la salvación de la humanidad. Se acercó más, su voz volviéndose más íntima pero sin perder autoridad. ¿No te parece más justo, más hermoso, más digno de Dios, que preservara a María del pecado original para que pudiera colaborar libremente en la salvación, sin estar bajo el dominio del enemigo ni por un instante? El gimnasio estaba en completo silencio. Hasta los niños pequeños parecían intuir la importancia de lo que estaba sucediendo. Patricia miró sus notas una vez más, pero sus manos temblaban ligeramente. Era evidente que cada argumento preparado había sido meticulosamente desmantelado. Padre Luis, dijo finalmente, su voz notablemente más suave. Usted habla como si esto fuera solo una cuestión teológica, pero esto afecta la salvación de las personas. Era su último recurso, apelar al miedo de que la veneración católica de María pudiera alejar a las personas de Cristo. El padre Luis asintió comprensivamente. Tienes razón, Patricia. Esto sí afecta la salvación de las personas, pero no de la manera que piensas. Su voz se volvió más suave, más pastoral. Verás, cuando entendemos la perfección de María, no la estamos poniendo por encima de Cristo. La estamos viendo como la obra maestra de Cristo. Ella es lo que la gracia de su Hijo puede hacer en una vida humana, cuando se vive en perfecta cooperación con Dios. Caminó hacia las gradas católicas, luego hacia las protestantes. María no compite con Jesús, hermana. Ella nos muestra el camino hacia Jesús. Cuando vemos su sí perfecto a Dios, nos inspira a dar nuestro propio sí. Cuando vemos cómo Dios la preservó del pecado, entendemos mejor el poder de la gracia que está disponible para nosotros. Patricia miró al suelo, claramente luchando internamente. Pero además, continuó el padre Luis, hay algo que quiero que entiendas sobre el amor de Dios. Se detuvo frente a ella. Tú eres madre, ¿verdad, Patricia? Sí, respondió ella suavemente. Si tuvieras el poder de preservar a tu hijo de todo mal, de todo sufrimiento innecesario, ¿lo harías? Por supuesto. Entonces, imagínate el amor que Dios tiene por su propia madre. ¿Crees que permitiría que estuviera bajo el dominio del pecado y de Satanás, aunque fuera por un momento, si tenía el poder de evitarlo? Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Patricia. Era un argumento que tocaba no solo la lógica, sino el corazón. La Inmaculada Concepción de María, declaró el padre Luis con voz suave pero firme, no es una invención humana. Es el reflejo del amor perfecto de un hijo hacia su madre, y del amor perfecto de Dios hacia aquella que iba a darle carne humana. El silencio en el gimnasio era total ahora. Se podía sentir que algo profundo estaba sucediendo, no solo en Patricia, sino en muchos de los presentes.
Patricia, dijo el padre Luis acercándose a ella, no estoy aquí para vencerte en un debate. Estoy aquí porque la verdad merece ser defendida, y porque María merece que se conozca quién realmente es. Patricia levantó la vista, sus ojos húmedos pero sin lágrimas cayendo aún. Ella no es una diosa, continuó el sacerdote. Es la mujer más humana que jamás existió, porque vivió la humanidad tal como Dios la diseñó. Sin pecado, en perfecta armonía con su Creador. Ella es lo que todos estamos llamados a ser. Las palabras resonaron en cada corazón presente, y cuando honramos a María, no estamos quitando gloria a Cristo. Estamos celebrando la obra maestra de su gracia redentora. Patricia cerró sus ojos por un momento, y cuando los abrió, algo había cambiado en ellos. Padre Luis, dijo con voz temblorosa, Yo necesito tiempo para pensar en todo esto. El sacerdote sonrió con genuina compasión. Por supuesto, hermana, la verdad no tiene prisa. Pero permíteme pedirte algo. Cuando regreses a casa, lee Lucas 1 otra vez. Pero esta vez no solo como teóloga o como pastora. Léelo como mujer, como madre. Patricia asintió lentamente. Y recuerda, añadió el padre Luis, que la misma María que dijo, hágase en mí según tu palabra, también dijo en las bodas de Caná, haced todo lo que Él os diga. Ella siempre nos señala hacia su Hijo. El moderador se acercó al micrófono, pero el padre Luis levantó suavemente la mano. Si me permiten, dijo. Me gustaría cerrar con una oración por todos nosotros, católicos y protestantes, para que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Patricia asintió y por primera vez en la mañana no hubo división en el gimnasio. Católicos y protestantes inclinaron sus cabezas juntos mientras el padre Luis oraba. El debate había terminado, pero algo mucho más grande había comenzado. La oración había terminado, pero nadie se movía. El silencio en el gimnasio era diferente ahora, cargado de una expectación que nadie sabía cómo nombrar. Patricia permanecía de pie, sus manos aún sosteniendo la Biblia, pero sus ojos reflejaban una tormenta interna que todos podían percibir. El moderador se acercó nuevamente al micrófono, pero antes de que pudiera hablar, Patricia levantó la mano. «Espere», dijo, su voz apenas un susurro que el micrófono amplificó por todo el recinto. Yo tengo algo más que decir». El padre Luis la miró con curiosidad genuina, sin una pizca de triunfalismo en su rostro. Patricia caminó hacia el centro del gimnasio, pero sus pasos eran diferentes ahora, menos seguros, más reflexivos. Durante 20 años, comenzó, su voz ganando fuerza gradualmente. He predicado que la veneración católica de María era idolatría. He convencido a cientos de católicos de que abandonaran esas supersticiones y se unieran a nuestra iglesia. Un murmullo incómodo recorrió la sección protestante. Era obvio que no esperaban esta confesión pública. Pero esta mañana, continuó Patricia mirando directamente al padre Luis, usted ha presentado argumentos que nunca había considerado. Se volvió hacia las gradas, donde su equipo la miraba con una mezcla de shock y preocupación. Pastor Hernández, se dirigió a un hombre en la primera fila. Usted me enseñó que la doctrina católica sobre María no tenía base bíblica. Pero el padre Luis ha citado versículo tras versículo, ha explicado el griego original, ha mostrado conexiones que yo nunca vi. El pastor Hernández se veía claramente incómodo, pero Patricia no había terminado. Y no solo eso, su voz se volvió más firme. También ha mostrado algo que yo perdí en todos estos años de polémica, el corazón detrás de la doctrina. Se volvió nuevamente hacia el padre Luis. ¿Cuándo usted habló del amor de un hijo hacia su madre? ¿Cuándo explicó que María nos señala hacia Cristo? Yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Las lágrimas que había contenido antes comenzaron a rodar por sus mejillas. Sentí que tal vez yo había estado peleando contra algo hermoso sin entenderlo realmente. El gimnasio estaba en completo silencio. Hasta los niños parecían intuir que estaban presenciando algo extraordinario. El padre Luis se acercó a ella, su rostro mostrando una compasión profunda. Patricia, dijo suavemente, no has estado peleando contra María. Has estado peleando por la verdad tal como la entendías. Eso es honrable. Ella lo miró a través de sus lágrimas. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si durante todos estos años he estado alejando a las personas de algo que Dios quería que conocieran? Era una pregunta cargada de dolor, y el padre Luis la sintió en su propio corazón. Hermana, respondió, la verdad es paciente. Nunca es demasiado tarde para abrazarla. Patricia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Padre Luis, yo necesito preguntarle algo más. Algo personal. Por supuesto. En todos estos años predicando contra la Iglesia Católica,
Yo siempre sentí que algo faltaba. Mis feligreses siempre me preguntaban por qué los católicos parecían tener una devoción tan profunda, una paz que nosotros no logramos alcanzar. Yo les decía que era engaño, pero en mi corazón sabía que no era toda la verdad. Su voz se quebró ligeramente. ¿Es posible que lo que yo interpretaba como idolatría fuera realmente amor auténtico? El padre Luis respiró profundamente antes de responder. Patricia, déjame contarte algo que tal vez te ayude. Se dirigió hacia toda la audiencia, pero sus palabras estaban claramente dirigidas a ella. Hace algunos años estaba dando una conferencia en Colombia y se me acercó una mujer protestante muy parecida a ti. Me dijo exactamente lo mismo, que había notado algo diferente en los católicos devotos a María. Patricia escuchaba con atención total. Le dije lo que te voy a decir a ti ahora. Cuando amas verdaderamente a alguien, no te conviertes en competencia de esa persona. Te conviertes en su mejor promotor. Hizo una pausa para que las palabras se asentaran. Los católicos que aman genuinamente a María no la ponen por encima de Cristo. La ven como el camino más seguro hacia Cristo. Ella misma lo dijo. Haced todo lo que Él os diga. Patricia asintió lentamente. Pero hay algo más profundo, continuó el padre Luis. Cuando entiendes realmente quién es María, cuando ves su perfección no como una amenaza sino como un regalo, cuando comprendes que ella es lo que la gracia puede hacer en una vida humana, entonces tu propia fe se transforma. ¿Cómo?, preguntó Patricia con genuina curiosidad. Porque ya no ves la santidad como algo imposible. Ves en María que es posible vivir en perfecta armonía con Dios. Ella se convierte en esperanza, no en competencia. El padre Luis caminó hacia las gradas católicas. Nuestros hermanos católicos no oran a María porque crean que ella es Dios. Oran con María porque saben que ella conoce el camino hacia Dios mejor que nadie. Se volvió hacia Patricia. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, tu relación con Cristo no disminuye. Se profundiza. Patricia permaneció en silencio por un largo momento, procesando lo que había escuchado. Padre Luis, dijo finalmente, si yo quisiera aprender más sobre esto, ¿dónde debería empezar? La pregunta envió una onda de shock por la sección protestante. Algunos de sus seguidores se levantaron, claramente agitados. «Pastora Patricia», gritó uno de ellos. «No se deje engañar por estas doctrinas de hombres». Patricia se volvió hacia ellos, y por primera vez en la mañana su rostro mostró una autoridad serena. «Hermano Miguel», respondió. «Durante 20 años les he pedido que confíen en mi interpretación de las Escrituras. Ahora les pido que confíen en mi sinceridad cuando digo que necesito examinar esto más profundamente». El hermano Miguel se veía frustrado, pero Patricia continuó. «Si nuestra fe es verdadera, no tiene nada que temer del escrutinio. Si estamos en lo correcto, el estudio solo confirmará lo que creemos». Era una lógica impecable, y él no tenía respuesta. Patricia se volvió nuevamente hacia el padre Luis. «Para empezar», respondió el sacerdote con una sonrisa gentil, «te recomendaría que leas el Magnificat, el Cántico de María en Lucas 1, 46 al 55. Pero léelo lentamente, meditando en cada línea». Patricia asintió tomando notas mentales. «Luego», continuó, «lee la escena de las bodas de Caná en Juan 2. Observa cómo María intercede, cómo confía en su hijo y cómo termina dirigiendo a otros hacia él. ¿Algo más? Sí. Lee Apocalipsis 12, la visión de la mujer vestida de sol. Y pregúntate, si esta mujer representa a la iglesia, ¿por qué no puede representar también a María, quien dio a luz al que iba a pastorear todas las naciones? Patricia escribía frenéticamente en su libreta. Y finalmente, añadió el padre Luis, haz algo que tal vez nunca hayas hecho antes. ¿Qué? Ora con María. No a María, sino con ella. Pídele que te lleve a su hijo. Si realmente ella es lo que los católicos creen que es, te llevará directamente a Cristo. La sugerencia causó un revuelo en la sección protestante, pero Patricia no pareció notarlo. ¿Y si siento algo cuando hago eso? ¿Cómo sabré si es de Dios o no? El padre Luis sonrió. Por los frutos, Patricia. Jesús mismo nos enseñó eso. Si orar con María te acerca más a Cristo, si te hace más humilde, más obediente a Dios, más amorosa, entonces sabrás que es del Espíritu Santo. Patricia cerró su libreta y miró al padre Luis directamente a los ojos. Padre, yo quiero disculparme públicamente. No es necesario, hermana. Sí lo es, insistió ella. Durante años he hablado contra la Iglesia Católica sin realmente entender lo que enseña. He usado caricaturas y malentendidos en lugar de enfrentar los argumentos reales.
Se volvió hacia toda la audiencia. A todos los católicos presentes les pido perdón. No sabía lo que estaba atacando. El silencio que siguió era sagrado. Algunos católicos en las gradas comenzaron a llorar, movidos por la sinceridad de sus palabras. Y a mis hermanos protestantes, continuó Patricia, les pido que no me juzguen por buscar la verdad. Si al final confirmo lo que siempre hemos creído, habré fortalecido mi fe. Si descubro que estaba equivocada en algo, habré crecido en sabiduría. Era un momento de una honestidad brutal. Y todos lo sintieron. El pastor Hernández se levantó desde las gradas. Patricia, dijo con voz tensa, espero que recuerdes todo lo que la Iglesia Católica ha hecho históricamente. Los abusos, la corrupción. Patricia lo miró con una tranquilidad que sorprendió a todos. Pastor, con respeto, también debemos recordar todo lo bueno que ha hecho. Los hospitales, las escuelas, los santos que han transformado el mundo. No podemos juzgar una institución de 2000 años solo por sus momentos más oscuros. El pastor Hernández se sentó claramente derrotado. Patricia se volvió una vez más hacia el padre Luis. Una última pregunta, padre. Si yo llegara a la conclusión de que la Iglesia Católica tiene razón en esto, ¿qué significaría para mí? ¿Para mi ministerio? ¿Para mi familia? Era la pregunta más difícil de todas, y el padre Luis la sintió. Patricia, respondió con suavidad. La verdad siempre tiene un costo, pero también siempre tiene una recompensa que supera infinitamente ese costo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No puedo decirte qué decisiones tendrás que tomar. Eso es entre tú y el Espíritu Santo. Pero puedo decirte esto, Dios nunca abandona a quienes lo buscan sinceramente. Patricia asintió, y por primera vez en horas sonrió genuinamente. Gracias, padre Luis, por su paciencia, por su sabiduría y por mostrarme que es posible discutir diferencias sin odio. El padre Luis extendió su mano hacia ella. Gracias a ti, Patricia, por tu honestidad y tu coraje. No todos están dispuestos a cuestionar sus propias convicciones cuando se enfrentan con nueva evidencia. Ella tomó su mano, y el apretón que compartieron fue visto por todos como un símbolo de algo más grande que un simple debate teológico. El moderador finalmente tomó el micrófono. Hermanos, creo que hemos presenciado algo extraordinario esta mañana. Un debate que comenzó como una confrontación se ha convertido en un diálogo. Y tal vez en algo aún más profundo. Patricia se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y se volvió una vez más. Padre Luis, gritó desde la distancia. ¿Puedo visitarlo esta semana para continuar esta conversación? Por supuesto, hermana. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas para quienes buscan la verdad. Mientras Patricia salía del gimnasio, seguida por algunos de sus seguidores, aunque notablemente no todos, el padre Luis permaneció un momento más hablando con católicos que se acercaron para agradecerle. Padre, dijo una mujer mayor, nunca había visto un debate como este. Usted no solo defendió la fe, sino que tocó corazones. El padre Luis sonrió. Hermana, la verdad no necesita ser defendida agresivamente. Solo necesita ser presentada con amor y claridad. El Espíritu Santo hace el resto. Un joven se acercó claramente emocionado. Padre, yo soy convertido del protestantismo, y escuchar esto me ha fortalecido enormemente en mi decisión. Me alegra escuchar eso, hijo. Pero recuerda, no convertiste para ganar un debate. Convertiste para encontrar la plenitud de la verdad. Mientras el gimnasio se vaciaba lentamente, el padre Luis recogió sus notas. Sabía que lo que había ocurrido esa mañana tendría repercusiones que se extenderían mucho más allá de esas paredes. Miró hacia la puerta por donde había salido Patricia y ofreció una oración silenciosa por ella. Sabía que los próximos días serían los más difíciles de su vida, mientras luchaba con preguntas que desafiarían todo lo que había creído durante décadas. Pero también sabía que la verdad tenía una manera de abrirse camino en corazones sinceros, sin importar cuánto tiempo tomara. El sol del mediodía comenzaba a filtrarse por las ventanas del gimnasio, mientras los últimos asistentes se marchaban. El debate había terminado. Pero el padre Luis sabía que para Patricia, y tal vez para muchos otros, el verdadero trabajo de búsqueda apenas comenzaba. Cuando finalmente salió del edificio, no pudo evitar sonreír. Había venido a defender la doctrina católica sobre María, pero había terminado presenciando algo mucho más hermoso. El momento en que un corazón sincero se abre a la posibilidad de una verdad más grande. Era solo el comienzo de una historia que estaba destinada a continuar mucho más allá de esa mañana en Caracas. Mientras el padre Luis caminaba hacia su vehículo, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era el padre Miguel, su asistente en la parroquia. Padre Luis, ¿cómo fue el debate? Han estado llamando periodistas toda la mañana.
Alguien transmitió en vivo por redes sociales y el video ya se está volviendo viral. El sacerdote suspiró. Sabía que la polémica apenas comenzaba. Fue intenso, Miguel. Te contaré cuando llegue, pero prepárate para muchas llamadas más. Padre, también hay algo más. La señora Patricia Morales llamó hace 5 minutos. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Luis se detuvo junto a su automóvil. ¿Tan rápido? Apenas salió del gimnasio hace 20 minutos. Sí, padre. Sonaba diferente, como si estuviera llorando. El corazón del padre Luis se llenó de compasión. Sabía exactamente lo que Patricia estaba experimentando. El momento devastador cuando todas las convicciones de una vida se tambalean. Dale mi número personal, Miguel. Y prepara la sala de reuniones. Tengo el presentimiento de que esta tarde va a ser muy larga. Cuando llegó a la parroquia de San José de Caracas, ya había un pequeño grupo de periodistas esperándolo. Las redes sociales habían hecho su trabajo. Videos del debate circulaban por WhatsApp, Facebook y Twitter con títulos sensacionalistas. Padre Toro, ¿es cierto que la pastora Morales se convirtió al catolicismo durante el debate?, gritó una reportera. No fue una conversión, respondió él calmadamente. Fue el comienzo de una búsqueda sincera de la verdad. Eso siempre debe ser respetado. ¿Cree que esto causará más divisiones entre católicos y protestantes? El padre Luis se detuvo antes de entrar a la parroquia. Al contrario, espero que demuestre que es posible dialogar sobre nuestras diferencias con respeto y amor. Todos servimos al mismo Señor Jesucristo. Una vez dentro, el padre Miguel lo esperaba con una expresión de preocupación. Padre, después de que hablé con la señora Patricia, comenzaron a llegar llamadas muy agresivas. Pastores protestantes furiosos, diciendo que usted había usado trucos para confundir a una mujer sincera. Luis asintió. Era exactamente lo que había temido. También llamó el pastor Hernández, el que estaba en el gimnasio. Dice que viene para acá con un grupo de líderes evangélicos. No sonaba muy amigable. ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora, tal vez menos. El padre Luis se dirigió a su oficina. Sabía que necesitaba prepararse para una segunda ronda de confrontación, posiblemente más intensa que la primera. Su teléfono sonó. Era Patricia. Padre Luis. Su voz sonaba quebrada. Yo estoy en mi automóvil afuera de mi iglesia, pero no puedo entrar. No puedo enfrentar a mi congregación después de lo que pasó esta mañana. Patricia, respira. ¿Dónde estás exactamente? En el estacionamiento de la iglesia Nueva Vida. Pero padre, algo está pasando dentro de mí. No puedo dejar de pensar en todo lo que usted dijo. Es como si hubiera estado ciega y de repente pudiera ver. El padre Luis sintió un nudo en el estómago. Reconocía los signos de una crisis espiritual profunda. Patricia, escúchame cuidadosamente. Lo que estás sintiendo es normal cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en un corazón. Pero no tomes decisiones importantes ahora mismo. Padre, no entiende. Acabo de llamar a mi esposo para contarle sobre el debate, y cuando mencioné que usted había presentado argumentos convincentes sobre María, él me colgó. Las lágrimas en su voz eran evidentes ahora. He dedicado 20 años de mi vida a construir esta iglesia, a predicar contra el catolicismo, y ahora no sé si alguna vez entendí realmente lo que estaba atacando. Patricia. La voz del padre Luis se volvió más firme. Quiero que vengas a la parroquia ahora mismo. No para presionarte hacia ninguna decisión, sino porque necesitas un lugar seguro para procesar lo que estás sintiendo. ¿Estás seguro? Yo soy pastora protestante. ¿Qué van a pensar sus feligreses? Van a pensar que están viendo el amor de Cristo en acción. Ven, Patricia, te esperamos. 20 minutos después, Patricia llegó a la parroquia. Se veía completamente diferente de la mujer segura que había confrontado al padre Luis esa mañana. Sus ojos estaban rojos de llorar, y caminaba como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. El padre Miguel la recibió en la entrada y la condujo a la sala de reuniones, donde el padre Luis la esperaba con una taza de café caliente. Siéntate, hermana, dijo él gentilmente. Cuéntame qué está pasando realmente. Patricia se derrumbó en la silla. Padre, en el camino de regreso a mi iglesia, no podía dejar de pensar en la expresión «que charitomene». Saqué mi teléfono y busqué el significado en griego. Y usted tenía razón. Se limpió los ojos con un pañuelo. Pero no fue solo eso. Fue cuando usted habló del amor de un hijo hacia su madre. Yo tengo 3 hijos, padre. Y sabía en mi corazón que si yo fuera perfecta, si pudiera serlo, ellos querrían que el mundo lo supiera. Querrían que todos me honraran. Su voz se quebró completamente. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude atacar algo tan hermoso?
El padre Luis se inclinó hacia adelante. Patricia, no fuiste ciega. Fuiste sincera con la información que tenías. Ahora tienes más información. Eso no te hace mala persona, te hace humana. Pero padre, yo convencí a cientos de católicos de que dejaran su fe. Les dije que la veneración de María era idolatría. ¿Qué voy a hacer con esa culpa? Era la pregunta que el padre Luis había estado esperando. Patricia, la culpa verdadera requiere conocimiento pleno y consentimiento libre. Si actuaste por ignorancia sincera, Dios ve tu corazón. Pero ahora que tienes más luz, tienes también más responsabilidad. Patricia lo miró directamente. ¿Está diciendo que debería convertirme al catolicismo? No, respondió él firmemente. Eso no es mi decisión que tomar, ni mi presión que ejercer. Solo tú puedes decidir qué hacer con la verdad que has recibido. Hizo una pausa. Pero sí te diré esto. Si el Espíritu Santo te está llamando hacia la plenitud de la verdad católica, resistirlo sería mucho más grave que cualquier error que hayas cometido por ignorancia. Patricia permaneció en silencio por varios minutos, procesando sus palabras. Padre, si yo decidiera explorar la fe católica más profundamente, ¿cómo lo haría sin destruir mi familia y mi ministerio? Paso a paso, Patricia. Con oración, con estudio, con dirección espiritual. La verdad no tiene prisa, pero tampoco puede ser ignorada indefinidamente. En ese momento, el padre Miguel entró apresuradamente. Padre Luis, llegó el pastor Hernández con 5 líderes evangélicos más. Están bastante agitados. Dicen que quieren aclarar algunos malentendidos sobre el debate de esta mañana. Patricia palideció. ¡Ay, Dios mío! Vinieron por mí. No, dijo el padre Luis con firmeza. Vinieron por mí. Tú eres mi invitada y bajo mi techo nadie te va a presionar ni amenazar. Se volvió hacia el padre Miguel. Hazlos pasar, pero diles que esto es una conversación, no una confrontación. Y Patricia se dirigió a ella. Tú decides si quieres estar presente o no. Patricia respiró profundamente. Quiero estar presente. Necesito enfrentar esto. 5 minutos después, el pastor Hernández entró a la sala seguido por 5 hombres de mediana edad, todos con expresiones severas. El ambiente se volvió tenso inmediatamente. Padre Toro, comenzó el pastor Hernández sin saludar. Venimos a hablar sobre lo que pasó esta mañana. Por favor, siéntense, respondió el padre Luis cortésmente. ¿En qué puedo servirles? Puede empezar explicando por qué usó trucos retóricos para confundir a la pastora Morales, dijo uno de los pastores claramente agresivo. Patricia se irguió en su silla. Pastor Jiménez, dijo con voz firme. Nadie me confundió. El padre Luis respondió a mis argumentos con lógica y evidencia bíblica. Si me convencieron fue por su mérito, no por trucos. El pastor Hernández la miró con una mezcla de shock y decepción. Patricia, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Estos hombres han dedicado sus vidas a alejar a las personas de Cristo hacia María. Eso no es verdad, intervino el padre Luis calmadamente. Todo lo que dije esta mañana tenía un solo propósito: mostrar cómo María nos lleva hacia Cristo, no nos aleja de Él. Eso es exactamente el tipo de engaño al que me refiero, estalló el pastor Jiménez. Usan palabras bonitas para disfrazar la idolatría. El padre Luis permaneció sereno. Pastor Jiménez, ¿podría definir idolatría para mí? Por supuesto, es adorar a cualquier criatura en lugar del Creador. Perfecto. Ahora dígame, ¿en algún momento de mi exposición esta mañana dije que María debía ser adorada? El pastor titubeó. Bueno, no directamente, pero dije que ella era divina. No, pero ¿dije que ella podía salvarnos independientemente de Cristo? No, pero el efecto es el mismo. ¿En serio?, interrumpió el padre Luis. Es el mismo efecto enseñar que María nos lleva a Cristo que enseñar que ella reemplaza a Cristo. El silencio que siguió fue tenso. Patricia se levantó de su silla. Pastores, dijo con una voz que recuperaba su autoridad natural. Con todo respeto, vengo estudiando este tema durante horas. Y ustedes llegan aquí con acusaciones sin haber escuchado realmente los argumentos. El pastor Hernández la miró con incredulidad. Patricia, ¿realmente vas a defender la idolatría mariana? Voy a defender la verdad, respondió ella con firmeza. Y la verdad es que esta mañana escuché argumentos bíblicos sólidos que desafiaron todo lo que creía saber sobre la doctrina católica. Se volvió hacia todos los pastores presentes. ¿Alguno de ustedes puede refutar el argumento sobre que charitomene en Lucas 1:28? ¿Pueden explicar por qué el texto griego no significa lo que el padre Luis dice que significa? Los pastores intercambiaron miradas incómodas. Patricia, dijo el pastor Hernández, no necesitamos ser eruditos en griego para entender la Biblia.
La verdad es simple. ¿Simple?, preguntó ella. ¿O simplista? Porque esta mañana descubrí que tal vez he estado presentando una versión simplificada de algo mucho más profundo y hermoso. El pastor Jiménez se puso de pie, claramente frustrado. Patricia, te conozco desde hace 15 años. Eres una mujer de Dios. Pero este hombre, señaló al padre Luis, te ha lavado el cerebro en una sola mañana. El padre Luis finalmente intervino. Pastor Jiménez, con respeto, yo no tengo el poder de lavar el cerebro de nadie. Solo presenté evidencia bíblica y permití que el Espíritu Santo trabajara. El Espíritu Santo no contradice la palabra de Dios. Exactamente, sonrió el padre Luis. Por eso todo lo que dije esta mañana estaba basado en la Escritura. Si cree que me equivoqué en algo específico, me gustaría que me mostrara dónde. Era un desafío directo, y todos lo sabían. El pastor Hernández abrió su Biblia. Muy bien. Usted dijo que María no tenía pecado original. Pero Romanos 3:23 dice claramente que todos pecaron. Correcto, asintió el padre Luis. Y yo expliqué que todos en ese contexto tiene excepciones claras, comenzando con Jesús mismo. ¿Está usted dispuesto a decir que Jesús pecó para mantener la universalidad absoluta de ese versículo? Por supuesto que no. Jesús es Dios. Y María fue preservada del pecado por los méritos de ese mismo Jesús. La diferencia no es en el poder salvador de Cristo, sino en el momento de la aplicación de esa salvación. El pastor Hernández frunció el ceño, claramente luchando con la lógica del argumento. Pero eso no está explícitamente en la Biblia. ¿En serio?, preguntó el padre Luis. ¿Está explícitamente en la Biblia la doctrina de la Trinidad? Por supuesto que sí. ¿Puede mostrarme el versículo que dice Dios es una esencia en 3 personas? El silencio que siguió fue ensordecedor. La Trinidad se deriva de la evidencia bíblica total, no de un solo versículo, continuó el padre Luis. Lo mismo ocurre con la Inmaculada Concepción. La evidencia está ahí para quien esté dispuesto a verla. Patricia observaba el intercambio con fascinación creciente. Era evidente que los pastores no tenían respuestas preparadas para los argumentos del padre Luis. Hay algo más que quiero preguntarles, dijo Patricia de repente. Ustedes dicen que la veneración católica de María es idolatría, pero ¿han estudiado realmente qué enseña la Iglesia Católica sobre María? No necesitamos estudiar errores, respondió el pastor Jiménez con desdén. ¿En serio?, preguntó Patricia, su voz subiendo de tono. ¿Cómo pueden refutar algo que no han estudiado? ¿Cómo pueden predicar contra algo que no entienden completamente? Era una pregunta devastadora, y todos lo sabían. Patricia, intervino el pastor Hernández. Me preocupa hacia dónde va esto. ¿Estás considerando convertirte al catolicismo? El silencio que siguió era palpable. Todos los ojos estaban puestos en Patricia. Ella miró alrededor de la habitación. Luego fijó su mirada en el pastor Hernández. Estoy considerando seguir la verdad donde quiera que me lleve, respondió con calma. ¿No es eso lo que todos deberíamos hacer? El pastor Hernández se puso de pie abruptamente. Patricia, si das ese paso, tendrás que renunciar a tu posición como pastora en nuestra asociación de iglesias. Lo entiendo, respondió ella sin titubear. Y tu esposo ya me llamó. Está considerando el divorcio si persistes en esto. El golpe fue brutal, y Patricia se tambaleó visiblemente. Pero después de un momento, se recompuso. Pastor, si mi esposo me deja por buscar la verdad, entonces tal vez nunca me amó realmente a mí, sino solo a sus ideas sobre mí. Las palabras cortaron el aire como una navaja. El padre Luis intervino gentilmente. Pastores, creo que esta conversación se está volviendo demasiado personal. Patricia está pasando por un proceso espiritual profundo y merece respeto y tiempo, no ultimátums. El pastor Jiménez señaló al padre Luis con el dedo. Usted ha destruido una familia y un ministerio en una sola mañana. No, respondió el padre Luis con tristeza. La verdad no destruye, revela lo que ya estaba roto. Patricia se levantó y cuando habló, su voz tenía una autoridad que sorprendió a todos. Pastores, durante 20 años he predicado con total convicción. Pero esta mañana descubrí que algunas de esas convicciones estaban basadas en malentendidos. Se dirigió hacia la puerta. No les pido que entiendan mi decisión de investigar más, pero sí les pido que respeten mi derecho a buscar la verdad completa, no solo la verdad que nos resulta cómoda. Antes de salir, se volvió una última vez. Y si en este proceso descubro que estaba equivocada sobre la Iglesia Católica, tendré el valor de admitirlo públicamente, sin importar el costo personal. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, los pastores se quedaron en silencio por varios minutos. Finalmente, el pastor Hernández se dirigió al padre Luis.
¿Está satisfecho con lo que ha logrado? El padre Luis lo miró con genuina tristeza. Pastor, no hay satisfacción en ver sufrir a una familia, pero tampoco puedo lamentar que alguien haya encontrado el coraje de buscar la verdad. Los pastores se levantaron para irse, pero antes de salir, el pastor Jiménez se volvió. Esto no ha terminado, padre Toro. Vamos a exponer públicamente lo que pasó aquí. Por favor, háganlo, respondió el padre Luis calmadamente. La verdad no teme la luz. Cuando finalmente se fueron, el padre Luis se quedó solo en la sala de reuniones. Miró por la ventana y vio a Patricia sentada en su automóvil en el estacionamiento, claramente hablando por teléfono. Su propio teléfono sonó. Era ella. Padre Luis, acabo de hablar con mi esposo. Me ha dado un ultimátum, o dejo de jugar con el catolicismo o me voy de la casa. Patricia, lo siento mucho. No se disculpe, padre. Usted no causó esto. Solo reveló algo que ya existía. Hizo una pausa. Voy a quedarme en un hotel esta noche. Mañana quiero venir temprano para comenzar clases de catecismo. Si voy a tomar una decisión de esta magnitud, va a ser completamente informada. El padre Luis sonrió a pesar de todo el dolor de la situación. Te esperamos, Patricia. Y recuerda, María pasó por mucho dolor también. Ella entiende lo que cuesta decir sí a la voluntad de Dios. Cuando colgó, el padre Luis se quedó mirando por la ventana mientras Patricia se alejaba. Sabía que los próximos días serían cruciales, no solo para ella, sino para muchos otros que habían presenciado los eventos de esa mañana. El debate había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. El teléfono del padre Luis no había dejado de sonar desde que Patricia se había marchado. Periodistas, feligreses, otros sacerdotes, todos querían saber qué había pasado realmente en ese debate que ya estaba circulando por todas las redes sociales de Venezuela. Padre Miguel, dijo mientras revisaba los mensajes en su celular, cancela las citas de esta tarde. Esto va a requerir toda nuestra atención. Su asistente asintió mientras respondía a otra llamada. Padre Luis, es Monseñor Castillo de la Arquidiócesis. Dice que es urgente. El sacerdote tomó el teléfono con cierta aprensión. Padre Toro, la voz del monseñor sonaba tensa. Me han llegado reports sobre una situación muy delicada esta mañana. Es cierto que una pastora protestante está considerando la conversión después de un debate público. Monseñor, la situación es compleja. La señora Patricia Morales vino al debate dispuesta a atacar nuestras doctrinas marianas. Pero cuando presenté la evidencia bíblica, Padre, entiendo tu celo apologético, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Los medios ya están hablando de conversión forzada y manipulación religiosa. El padre Luis sintió un peso en el estómago. Monseñor, en ningún momento presioné a la señora Morales. Simplemente respondí a sus argumentos con la doctrina católica. Lo sé, padre, pero la percepción pública es importante. Necesito que vengas a la arquidiócesis inmediatamente para una reunión de emergencia. Cuando colgó, el padre Miguel lo miró con preocupación. ¿Problemas? Posiblemente. Prepara todo para que me vaya, y si llama a Patricia, dile que estaré disponible más tarde. El trayecto hacia la arquidiócesis le dio tiempo para reflexionar sobre los eventos de la mañana. ¿Había sido demasiado agresivo en su defensa de la doctrina? ¿Había considerado suficientemente las consecuencias personales para Patricia? Al llegar, encontró no solo a Monseñor Castillo, sino también al padre Rodríguez, especialista en relaciones interreligiosas, y a la hermana Carmen, directora de comunicaciones de la arquidiócesis. Padre Toro, comenzó Monseñor Castillo sin preámbulos. Hemos estado monitoreando las redes sociales. El video del debate ya tiene más de 50,000 visualizaciones y está generando reacciones muy polarizadas. La hermana Carmen abrió su laptop. Por un lado, católicos de toda América Latina están celebrando lo que consideran una gran defensa de la fe. Por otro lado, líderes protestantes están denunciando lo que llaman proselitismo agresivo. El padre Rodríguez se inclinó hacia adelante. Luis, entendemos que tus argumentos fueron sólidos. Hemos revisado los clips disponibles y desde el punto de vista teológico, todo estuvo correcto, pero estamos preocupados por las implicaciones pastorales. ¿A qué se refieren? La señora Morales ha estado llamando a medios de comunicación, explicó la hermana Carmen. Está concediendo entrevistas donde habla de su despertar a la verdad católica. Los protestantes lo están interpretando como una campaña orquestada de conversión. Monseñor Castillo suspiró. Padre, necesitamos que manejes esta situación con extrema delicadeza. Si Patricia realmente decide convertirse, debe ser un proceso gradual y privado, no un espectáculo mediático. En ese momento, el teléfono de la hermana Carmen sonó. Es Canal 8. ¿Quieren una entrevista en vivo con el padre Toro para esta tarde? Absolutamente no, respondió Monseñor Castillo inmediatamente.
Esto ya está demasiado caliente. Pero el padre Luis levantó la mano. Monseñor, con respeto, creo que negarnos a hablar solo va a alimentar más especulaciones. Dejemos que la verdad hable por sí misma. Padre, es arriesgado. Todo ministerio apologético es arriesgado. Pero Pedro nos mandó estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza. Después de una hora de debate interno, finalmente acordaron que el padre Luis daría una entrevista telefónica, no en vivo, donde podría explicar calmadamente lo sucedido. Mientras regresaba a su parroquia, su celular sonó. Era Patricia. Padre Luis, ¿puede hablar? Por supuesto, Patricia. ¿Cómo estás? Confundida, asustada, pero también extrañamente en paz. Su voz sonaba diferente, más suave. Padre, he estado en el hotel leyendo los pasajes que me recomendó. El Magnificat, las bodas de Caná, Apocalipsis 12. Y algo está pasando en mi corazón. El padre Luis se detuvo en una luz roja. Cuéntame. Cuando leo sobre María ahora, ya no veo competencia con Cristo. Veo colaboración perfecta. Veo lo que significa realmente decir sí a Dios sin reservas. Hizo una pausa. Padre, oré como usted me sugirió. Oré con María, pidiéndole que me llevara a su hijo. Y por primera vez en años, sentí esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla Pablo. El corazón del padre Luis se llenó de alegría, pero también de precaución. Patricia, esos son frutos hermosos, pero recuerda lo que hablamos sobre no tomar decisiones precipitadas. Lo sé, padre, pero también sé que no puedo saber lo que ahora sé. No puedo regresar a ver a María como una simple mujer que pecó como todos. Cuando llegó a la parroquia, el padre Miguel lo esperaba con una expresión de urgencia. Padre, llegaron 3 autobuses llenos de católicos de Maracay. Oyeron sobre el debate y vinieron a agradecerle personalmente. Están llenando el templo. Al entrar, el padre Luis se encontró con una escena extraordinaria. El templo estaba lleno de familias enteras, muchas con niños pequeños, todas cantando el Ave María en voz baja. Cuando lo vieron entrar, estalló en aplausos espontáneos. Una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. Padre, gracias por defender a nuestra madre. Mi hijo se había vuelto protestante y siempre me decía que yo era idólatra por rezar el rosario. Cuando vio el video del debate, me llamó para pedirme perdón. Un hombre joven se acercó también. Padre, yo era católico nominal, pero después de escuchar sus argumentos esta mañana, entiendo por primera vez por qué amamos tanto a María. Me siento orgulloso de ser católico. Durante la siguiente hora, el padre Luis escuchó historia tras historia de católicos que se habían sentido fortalecidos en su fe por el debate, pero también escuchó testimonios que lo preocuparon, familias divididas entre católicos y protestantes, donde las tensiones habían aumentado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia. Padre, acabo de hablar con mi hija mayor. Me dijo que siempre había sentido curiosidad por el catolicismo, pero nunca se atrevió a decírmelo. Está considerando acompañarme en este camino. El mensaje lo llenó de alegría, pero también de responsabilidad. Sabía que cada palabra que había dicho esa mañana estaba teniendo repercusiones en docenas de familias. A media tarde, mientras daba la entrevista telefónica para Canal 8, el padre Luis eligió sus palabras cuidadosamente. Lo que pasó esta mañana no fue una campaña de conversión, explicó al periodista. Fue simplemente un debate teológico donde cada parte presentó sus argumentos. Si alguien se siente movido a reconsiderar sus creencias después de escuchar evidencia, eso es obra del Espíritu Santo, no mía. Pero no cree que fue insensible atacar las creencias de una mujer en público. No ataqué a nadie. La señora Morales vino a atacar nuestras doctrinas y yo simplemente las defendí. El hecho de que mis argumentos fueran convincentes no los hace menos válidos. ¿Qué le diría a los protestantes que se sienten ofendidos? El padre Luis pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría que todos servimos al mismo Señor Jesucristo. Nuestras diferencias doctrinales son reales y importantes, pero no deben impedirnos tratarnos con respeto mutuo. Si mis argumentos los desafían, los invito a estudiar más profundamente las Escrituras y la historia de la Iglesia primitiva. Cuando terminó la entrevista, encontró al padre Miguel esperándolo con otra noticia. Padre, la señora Patricia está afuera. Dice que necesita hablar con usted antes de tomar una decisión final. Patricia entró a la oficina con una expresión de determinación serena que el padre Luis no había visto antes. Padre Luis, comenzó sin preámbulos. He tomado una decisión. Se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Esta tarde, después de horas de oración y reflexión, llamé a mi esposo. Le dije que iba a comenzar el proceso de instrucción católica. El padre Luis sintió una mezcla de alegría y aprensión. ¿Y cómo reaccionó? Como esperaba.
Me dijo que podía quedarme en el hotel permanentemente. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso rápidamente. Pero también llamé a mis 3 hijos. 2 de ellos me apoyaron completamente. Mi hija mayor quiere acompañarme. Mi hijo menor está confundido, pero respeta mi decisión. Solo mi hijo del medio está furioso. Respiró profundamente. Padre, he perdido mi matrimonio, mi iglesia, mi ministerio de 20 años. Pero he encontrado algo que vale más que todo eso. ¿Qué has encontrado, Patricia? He encontrado la verdad completa. Y una vez que la encuentras, no puedes fingir que no la viste. Se levantó y caminó hacia la ventana. Esta mañana vine aquí como guerrera, lista para destruir lo que pensaba que eran falsas doctrinas. Pero Dios tenía otros planes. Se volvió hacia él con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Padre Luis, quiero comenzar las clases de catecismo mañana mismo. Y quiero que sepa que, sin importar lo que cueste, voy a seguir la verdad hasta donde me lleve. El padre Luis se levantó y caminó hacia ella. Patricia, ¿estás segura de que esto no es solo emoción del momento? Padre, esta mañana usted me preguntó si podía definir idolatría. Ahora entiendo que la verdadera idolatría es preferir mis propias ideas sobre Dios a la verdad de Dios, sin importar cuán cómoda me hagan sentir esas ideas. Extendió su mano hacia él. Estoy lista para renunciar a mis ideas y abrazar la verdad, cueste lo que cueste. Mientras el sol del mediodía iluminaba la oficina, el padre Luis tomó la mano de Patricia y sintió que estaba presenciando uno de esos momentos raros donde la gracia de Dios se hace visible de manera casi tangible. El debate había terminado, pero para Patricia Morales la verdadera búsqueda apenas comenzaba, y para el padre Luis Toro, la mañana del sábado 16 de agosto de 2025 quedaría grabada para siempre como el día en que vio el poder transformador de la verdad defendida con amor y presentada con claridad. En el silencio de la oficina, ambos sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. El momento preciso en que un corazón sincero encuentra el coraje de seguir la luz, sin importar a dónde los lleve.